Hermanos, amigos, les saludo en este día, que la gracia del Señor esté con todos. Quiero invitarles a meditar en un pasaje de la Sagrada Escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Se titula Jesús y Zaqueo, y dice así en el nombre del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Este es el pasaje que el Señor nos ha dado para que reflexionemos sobre su palabra en este día. Nos dice este pasaje de la Sagrada Escritura de un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice la palabra de Dios. Como publicano, Zaqueo no era muy popular en Jericó, ya que esta era una profesión que era mal vista por todo el pueblo de Israel. Los romanos, para poder financiar su gran imperio, ellos imponían impuestos muy elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos se resistían a este impuesto porque sabían ellos que era para financiar un gobierno secular y además los templos de los dioses paganos. Por lo tanto, todo judío que tomaba esta profesión de recaudador de impuestos era mal visto, no eran populares dentro de Israel, porque era sabido por todos que ellos se habían enriquecido a expensas de sus compatriotas, cobrando más de lo debido, extorsionándolos y abusando de ellos. Por esta razón, los publicanos eran mal vistos dentro del pueblo de Israel. Pero este pasaje de las Sagradas Escrituras nos habla de este hombre llamado Zaqueo, que él, al saber que Jesús iba a pasar por Jericó, tuvo este gran anhelo de verle a él. Pero nos dice aquí el pasaje de las Escrituras que él era pequeño de estatura, por lo tanto se le dificultaba poder mirarle, poder verle. Entonces buscó la forma de poder acercarse a Jesús. Y por esto que el pasaje nos dice así, el verso 3, y procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Este hombre no solo era pequeño de estatura, sino también moralmente no era muy alto, como usted ya podrá entender, porque él era jefe de publicano. Por lo tanto, para el pueblo de Israel, él era el peor de todos. Pero este sentir de querer ver a Jesús también nos da a entender de que Zaqueo ya había escuchado de Jesús, había escuchado de sus milagros, sabía de sus palabras que penetraban el corazón. Por lo tanto, él tenía una necesidad ahora de saber quién era Jesús. Y es cuando el Señor comienza a hacer una obra en nuestras vidas. Porque en definitiva, hermano, no era Zaqueo quien quería ver a Jesús, sino Jesús quería ver a Zaqueo. Era él el que lo buscaba. El hombre no busca a Dios. Pero este hombre llamado Zaqueo sentía la necesidad porque el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en él. Del momento que él oyó de Jesús, ya la palabra de Dios comenzó a germinar en su corazón, el Espíritu Santo lo comenzó a traer. Y es muy parecido también cómo Él nos evangelizó a nosotros, porque nos comienza a traer el Señor. De distintas maneras, de distintas formas, el Señor nos llama a su redil.
Y fue el caso también de este hombre llamado Zaqueo, que el Señor lo comenzó a traer, lo comenzó a llamar, a colocar este anhelo, ¿cierto?, de este encuentro con Jesús. Pero es Él el que tenía el control de toda la situación. Nos dice que se abrió paso este hombre llamado Zaqueo y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces se subió a un árbol, nos dice claramente la palabra del Señor, y allí pudo encontrar un buen lugar donde tener toda la panorámica. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, nos dice la palabra del Señor, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús lo llamó por su nombre. Y la palabra de Dios nos dice que Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Esta era una oveja del redil, un hombre que estaba perdido, un hombre que vivía de espaldas hacia Dios. Pero el Señor vino por él, Él lo atrajo, Él lo miró y lo llamó por su nombre, como también lo hizo con nosotros, que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, y Él nos llamó en un momento, en una hora. El Señor vino a nuestras vidas. Nos dice la palabra del Señor que Zaqueo, cuando el Señor se invita a su casa, porque Él se invitó a su casa, nos dice que Él bajó deprisa y descendió, dice, y le recibió gozoso allí en su casa. Al ver esto, todos murmuraban o refunfuñaban, dice mejor el texto. Hablaban entre dientes, diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Lo que muchas personas no entienden, amados hermanos, es que Jesús no vino a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Él vino a los enfermos. Él vino a llamar a los pecadores. Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino, como digo, a los pecadores. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Estaba viviendo una vida transgrediendo los mandamientos del Señor. Pero Jesús vino a él, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos fariseos, saduceos y muchos que estaban allí no entendían la gracia, no entendían la obra maravillosa del Señor, que Él estaba y había hallado una oveja perdida. Entonces, después de ese encuentro maravilloso que están teniendo ahí, dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta es la obra que hace el Señor. Este es el arrepentimiento después de ese encuentro. No se nos dice con detalle cuál fue la conversación que ellos tuvieron, pero este era un encuentro de un hombre pecador con su Salvador. Y en este encuentro glorioso, usted sabe lo que pasa cuando uno se encuentra con el Señor Jesucristo. Cuando tiene esa experiencia personal con Él, hay un cambio. Porque en Jesucristo hay poder de cambio. Él es el que puede transformar a las personas, que los puede cambiar. Él provoca una regeneración en nuestras vidas, un nuevo nacimiento en nuestras vidas. No una mera reforma, sino una transformación, una nueva criatura, que es la obra gloriosa que Él lleva a cabo en nuestras vidas, y es lo que este hombre experimentó. Lo que Zaqueo experimentó es el verdadero arrepentimiento, porque si usted va a un diccionario bíblico, va a encontrar que arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud, un cambio de rumbo. No solamente un lamentarse por lo que uno ha hecho, sino el dejar de hacer lo que antes hacía. Entonces este hombre, en esta declaración, en esta expresión, está diciendo que se provocó un cambio en su vida. Lo que está diciendo a futuro lo da por hecho en el presente. Y él dice ahí, me gustan estas palabras, porque aquí está ilustrado, aquí se nos muestra qué es lo que es el arrepentimiento. Él se puso en pie, ¿cierto? Él confesó abiertamente.
Y él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, o daré a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, cuando hablamos de Zaqueo, que era el peor de todos los publicanos, ya que era el jefe de los publicanos y se había hecho rico, aquí está diciendo que verdaderamente era un pecador, porque él iba a devolver cuadruplicado lo que había defraudado, lo que había extorsionado a otros. Y ese es el cambio que el Señor hace en nuestras vidas. El cambio que no puede hacer cualquier institución. Hay muchas instituciones que están para rehabilitar al drogadicto, a las personas que viven esclavos de vicios y del pecado. Pero es una solución parche, se valoran. Pero el único que puede transformar y que puede cambiar al hombre, que puede provocar una regeneración en nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo. Porque al que el Hijo del Hombre libertare, éste será verdaderamente libre. Y aquí hay una obra de conversión de un hombre que estaba lejos de Dios, que se había enriquecido a expensas de sus compatriotas, que vivía una vida lejos de Dios. Pero el Señor vino por él lo atrajo y provocó este encuentro glorioso con Jesucristo. De este encuentro hubo un hombre recuperado, salvado, y Jesús lo confirma, porque después de que él dice estas palabras tan maravillosas de este verdadero arrepentimiento, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este es un hijo verdadero de Abraham, porque en él se manifestó la fe en la promesa, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que en él creen, todos los que lo reciben como Salvador, se les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y por ende también son hijos de Abraham según la fe. Entonces, amados hermanos y oyentes, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él provoca un cambio verdadero. Y ese cambio se refleja en nuestra mente y en nuestras acciones, en lo que el Señor hace en nuestras vidas. Porque Él habla de restituir el daño que había cometido. Y cuando el Señor hace una obra verdadera en nuestras vidas, precisamente se hace restitución a aquellas personas que se ha dañado en otro tiempo. Por ello, necesitamos hoy día muchas personas que tengan un encuentro real, verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Él todavía está pasando por este mundo y va pasando, y hoy a través de esta predicación está pasando por tu casa. Es la oportunidad en que usted le pueda abrir la puerta a Él. Entonces Jesús, al entrar, va a provocar un cambio en las vidas que allí habitan, y va a haber un cambio general en esa casa. Porque si hay alguien que puede provocar un cambio en nuestras vidas verdadero y cambiar el rumbo de nuestra familia, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, cree tú y toda tu casa será salva. Amados hermanos y oyentes, si nosotros meditamos, reflexionamos sobre esta palabra y lo aplicamos a nuestra propia experiencia, con esa meditación profunda en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Él vino de muy lejos, de allá de los cielos, en donde estaba ya con su Padre. Pero Él decidió irrumpir en este mundo para venir a buscarnos a nosotros, para que tuviésemos un encuentro glorioso con Él. Hay un varón llamado Francisco Lacueva, me parece que él ya falleció, está en las manos del Señor por ahí desde 2005, pero Francisco Lacueva decía que una cosa se puede perder de dos maneras: cuando está fuera de su lugar y cuando se echa a perder en el lugar donde está. Nosotros estábamos perdidos de las dos maneras, fuera de lugar y echados a perder. Pero como dije, el Señor irrumpió en este mundo. Él tomó un cuerpo infinitamente inferior a su naturaleza, pero Él decidió encarnarse y habitar entre nosotros
para caminar y venir a nuestras vidas, tal como sucedió cuando pasó por Jericó, para que nosotros fuéramos salvos por Él. Como nos dice Filipenses capítulo 2 en el versículo 6, ¿qué dice allí? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Él se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo más profundo. ¿Y sabe por qué se humilló? Para salvarnos a nosotros. Tomó una naturaleza infinitamente inferior a la nuestra, pero todo para que nosotros pudiéramos tener un encuentro real y verdadero con Jesucristo. Y yo doy tantas gracias a Dios porque un día vino a mi vida, como también vino a la suya. Y desde ese día todas las cosas cambiaron. Somos nuevas criaturas ahora en Cristo Jesús, y Él todavía está pasando para todo aquel que quiera recibirle en su vida. Creo que este es tu día para aquellos que aún no le conocen, para que también puedas recibirle en tu casa y Jesús pueda decir: hoy ha venido la salvación a esta casa. Que el Señor les bendiga y que Dios te haga reflexionar sobre esta palabra. Sé que usted puede sacarle mucho más, pero es maravilloso que conjuntamente podamos meditar en la obra gloriosa que Jesús puede realizar en una persona. Aún Él está transformando vidas, aún está cambiando vidas, rescatando al pecador, no importa cuál sea su condición, pero Jesús lo está haciendo. Hoy estamos en tiempos de gracia, las puertas están abiertas de par en par. Aprovecha el día que Dios te da. Si hoy has oído la voz del Señor, no endurezcas por más tiempo tu corazón, porque también las puertas de la gracia un día se van a cerrar. Por eso que entre tanto que se dice hoy, y este es tu día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Oremos al Señor. No podemos dejar de orar. Y quiero dar gracias al Señor porque Él vino a nuestras vidas. Había un himno que dice: Él vino a mi corazón. Algún día lo cantaremos, pero ahora oremos a Dios. Padre precioso, inclinamos, Señor, nuestros rostros delante de tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por haber venido a este mundo y haber entregado tu vida, Señor, por todos nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener un encuentro real y verdadero contigo, por habernos transformado, Señor. Gracias por esta esperanza y el gozo de la salvación que tenemos en nuestros corazones. Oro por aquellos, Señor, que tienen que creer. Aquellos que ahora no te conocen, pido, Señor, para que sean abiertos sus ojos y ellos también, al igual que nosotros, puedan tener un encuentro real y verdadero contigo. Te bendecimos, Padre, y te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.